Así que, amados hermanos, no se extrañe usted de que yo le diga que el hijo que quedó en casa también era un hijo pródigo, porque ahora usted ya sabe lo que significa la palabra pródigo: una persona que tiene mucho, que tiene en abundancia, que da generosamente, que reparte en abundancia, nuevamente le repito. Así que quizás eran dos hijos pródigos, porque los dos tenían mucho. No tenían necesidad de nada, tenían hasta trabajadores. Es decir, entonces es la familia pródiga, porque tenían mucho. La diferencia consiste en que entonces el hijo menor fue un despilfarrador, pero esa es otra cosa, un derrochador. No solamente su insatisfacción consistía, escuchen, amados hermanos, en que él veía que tenía mucho de todo. Es decir, no solamente tenía dinero. La Biblia dice que recogió todas sus cosas, que en algunos días recogió todas sus cosas. Entonces esto significa que él no solamente juntó su dinero, sino quizás juntó otras cosas. No lo sabemos, tal vez se llevó caballos, se llevó camellos o burros, no sé, no sabemos. Pero la Biblia dice que en unos días juntó todo y se lo llevó. Entonces no solamente, le repito, la insatisfacción era esa: ver y saber que tenía de todo y que no lo podía usar como él quería. Él quería, escuche bien, su insatisfacción era una falsa independencia. Él quería su independencia. Para eso quería sus bienes, para gastarlos a su antojo, a su manera y sin restricciones. Una falsa independencia. Ese es el problema. Él veía tal vez a algunos amigos suyos, a sus vecinos, no sabemos, y tal vez él se decía: ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer lo otro? ¿Por qué yo no puedo ir a aquel lugar? Si tengo con qué. Ahora, escuche bien esto. Si juntamos todo esto, ahora nos tocamos el punto del padre. Todo esto en el buen sentido del término. Las prohibiciones del papá. Hijo, no te peines así con los pelos parados. Hijo, no te pongas esos tenis. Hijo, no te compres esos zapatos. ¿Para qué quieres un reloj tan caro? ¿Para qué quieres un nuevo celular? Es decir, todo con cordura. Todo con el debido sentido. Porque yo creo que la mayoría de las prohibiciones de nosotros los papás siempre son bien intencionadas, o deberían de ser bien intencionadas, por amor, por cariño, por preocupación, porque no queremos que nuestros hijos sufran daños en su vida. Entonces de ahí se desprenden nuestras prohibiciones. Es decir, el hijo pródigo también tenía, por decirlo de alguna manera, esos cuidados que a lo mejor para él era estar bajo presión, bajo esos cuidados, si se me permite la expresión, bajo esos cuidados intensivos de su padre, tal vez presionándolo. Entonces, ¿qué sucedió? Que su insatisfacción, creo yo, llegó al tope. Y tal vez él expresó, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero tal vez él sintió como joven tanta prohibición de mi papá, y luego yo con tanto dinero que no puedo disfrutar. Yo creo que él llegó al tope y mejor hizo lo que nosotros ya sabemos que él hizo: Padre, dame los bienes que me corresponden. ¿Hasta dónde puede llegar la insatisfacción de un joven? ¿Qué le puede provocar
su insatisfacción. Estamos tocando varios puntos. Cuando nosotros como padres no nos interesa la conducta de nuestro hijo, qué necesita, qué le duele, quizás cuáles son sus deseos más, inmediatos, cuáles son sus necesidades más inmediatas, qué anhela, qué desea. Los abandonamos y después cometemos otro error, culparlos de sus propios errores, cuando nosotros quizás hemos influido en su vida para que cometieran los errores que han cometido. Si nosotros preguntamos a varios jóvenes, nos podrían decir: es que mi papá, perdónenme la expresión, mi papá no me pela, mi papá no me hace caso, mi papá nada más se la pasa en el templo, nada más se la pasa cantando, mi mamá se la pasa viendo las novelas y a veces ora, a veces se va con sus amigas, a veces se va con las hermanas y yo estoy solo en casa. Entonces los hijos cometen errores y después nosotros los acusamos, los presionamos y los juzgamos y los condenamos, tal vez ignorando que nosotros los hemos orillado a la insatisfacción que están viviendo en su vida. Y luego quizás pasan algún problema serio, alguna enfermedad, quizás viene un desastre a su vida, no sabemos. ¿Y qué les decimos? Ya ves, tu pecado, tu desobediencia, tu rebeldía. Los juzgamos muchas veces a la ligera porque nos da miedito a nosotros entender o reconocer que nosotros hemos tenido la culpa de que nuestros hijos cometan los errores que han cometido. ¿Qué producen ellos? Insatisfacción. ¿Y qué dicen? Vámonos de la casa. Padre, si me vas a dar algo de herencia, pues dámelo, porque la verdad ya no quiero vivir en tu casa, quiero mi independencia. Son varios puntos, no es la famosa historia del hijo pródigo, porque usted ya tiene en su mente lo que significa el concepto correcto de pródigo. El papá no le dijo: mira cómo andas en chanclas, mira, no te bañas, mira, la camisa está rota, mira, tu camisa no tiene botones. No, ese es el caso. Quizás por muchos años, lamentablemente, así se nos hizo creer. Pero nos damos cuenta que la historia es totalmente diferente. Estamos hablando de una familia rica, de una familia que tenía trabajadores, que tenía posesiones. Entonces la historia tiene que cambiar. Nosotros como padres estaremos provocando la insatisfacción en nuestros hijos, viendo cosas que no debemos de ver y que luego les decimos a nuestros hijos: no lo veas tú, yo lo veo porque soy tu padre, pero tú no. ¿Se imaginan la idea del hijo? Tal vez él ya tiene el mismo deseo del padre de hacer lo que el padre hace. Y luego el padre se lo prohíbe y lo amenaza. ¿Qué problema estamos causando en nuestros hijos? Por eso este hijo pródigo dijo: dame lo que me pertenece, Padre mío, y gracias, y ahí nos vemos. Necesito mi independencia, me estoy asfixiando aquí en tu casa, papá. Siento que me asfixio. Me falta el aire, quiero libertad. Por eso le vuelvo a repetir, no se trata de ceder a los caprichos de los hijos. No se trata de eso, sino de estar bien consciente qué es lo que nosotros estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal con ellos, porque a lo mejor nosotros estamos probando la mayor insatisfacción en su vida de nuestros hijos. Analicemos este punto. ¿Qué hice yo para que mi hijo tomara una determinada decisión? ¿Cómo influí en su vida? ¿Cómo lo perjudiqué? ¿Cuáles fueron mis hechos? Todo lo que yo he hecho en mi vida, en los cuales mi hijo dijo: hasta aquí. Quiero pedirle en el nombre del Señor que por favor usted me acompañe a ver este video.
Salió cuando era tarde para nunca regresar, y se llevó su parte y se marchó. Oh, no. No quiso detenerse, no quiso saber más, solamente a su manera quería volar, volar. El padre le insistió, pero el llanto le impidió. Lo siguió, lo llamó, le gritó, pero al fin la noche lo escondió. Despertó en su fantasía, todo parecía ideal, pero ciego no veía lo inevitable al final. Sorprendido en agonía, hasta el fondo descendió, y a la casa de su padre enseguida se volvió. Michael. Hijo mío. Padre. Mi Michael. Padre, he pecado. No es necesario hablar de eso ahora, hijo. He pecado a tus ojos y contra el cielo. No soy digno de ser llamado hijo. Caleb, corre, ve a avisar a nuestra familia y a nuestros vecinos y envía a buscar músicos para alegrar nuestra fiesta, porque el hijo que estaba perdido ha sido hallado. Y Caleb, una ternera, la mayor que encuentres, porque esta noche comeremos y lo celebraremos. El